No hay ser humano en la faz de la Tierra, bajo mi punto de vista, que haya vivido las historias tan brutales que ha vivido el señor Mike Tyson. Hace poco me he leído su libro, que son casi 600 páginas, Undisputed Truth, toda la verdad. ¿Libro que me has pasado a mí? Sí. Libro que le he pasado al señor Lo tengo Rodri. pendiente de leerlo, sí. No os podéis imaginar. O sea, las locas historias... Escrito por él, el libro, ¿no? Escrito por él. Es libro, autobiográfico. Es autobiográfico. Bueno, no lo ha escrito él personalmente. No, pero bueno, es biográfico, sí. No os lo podéis imaginar. O sea, es una persona que desde niño, la violencia... De hecho, hay tantas historias que no sé si van a caber todas en un vídeo, probablemente haya que hacer dos. Pero bueno, la violencia ha formado parte tanto de su vida desde que era pequeño. Es un individuo único. Y además a esto hay que sumarle que tiene un talento natural excepcional desde que era niño para pelear. Vivía en Brownsville. Es un barrio de Brooklyn en Nueva York. Es un barrio en el que hoy en día es más seguro, pero en la época en la que vivía Tyson no os lo podéis imaginar. Él se crió también sin padre, es un padre de hecho que abandonó a dos familias, a la suya y a otra. Su madre era algo promiscua, ya os podéis imaginar un poco tal. Y la primera pelea que él tuvo fue cuando uno de los gamberros del barrio cogió una paloma, que a él le gustaban mucho las palomas, fíjate, los chavales, y delante de él la agarró y la mató, hizo así y mató la paloma delante de él. Él obviamente se fue y le pegó y le metió una paliza del 15. ¿Todo esto ¿de qué edad estaríamos hablando? ¿De cero? Esto estamos hablando de 9 años, 10 años. Un tierno infante. Vamos, exacto, 10 años. Pero es que claro, 10 años en Brooklyn, en ese barrio, en Brownsville. En esa época es como tener 16 nosotros. Sí. De hecho, a este respecto os voy a decir una cosa. Después de esta anécdota de él ver como de reventar la cabeza a aquel que había matado delante de él a su paloma, empezó a pegarse con él, le ganó y a partir de ese momento entró en una espiral de pegarse en la calle. Y él, antes de convertirse en profesional, todo esto está en su biografía y son sus propias palabras, no son interpretaciones o algo que ha dicho no sé quién o fulanito tal y cual. Antes de convertirse en profesional, él tuvo 150 peleas callejeras aproximadamente. A los 13 años le habían arrestado la policía ni más ni menos que 38 veces. A los 11 años se pegaba con gente que tenía 20. O sea, un chaval de 11 años. Un chaval de 11 años... Es una locura, o sea... Pegándose contra adultos. Tenía ese talento innato para luchar. Tenía un talento innato. Hay como gente yo. que nace, que está tocada por una varita o algo que tiene ese talento. Hay gente que tiene talento para las matemáticas, otros son más sensibles, otros la pintura, otros la música, otros tal y cual. Esta era una máquina de pelear. Exacto, y esta era una máquina de pelear. De hecho, es lo que os digo, o sea... Es que yo flipo. Con 11 años pegarte con gente de 20. Obviamente le arrestaron 500 veces. La violencia formaba parte de su día a día, en muchísimos aspectos. Él vio tiros, ellos a lo que se dedicaban, él y sus amigos, era a entrar en las casas de la gente, o sea, a robar en las casas. Hay una frase suya que me heló la sangre, que me puso en sintonía de decir, joder, que es, entrábamos en casa de alguien a robar, dice... A veces nos pillaban y al dueño no le gustaba mucho, por lo que alguno acababa muerto. Sí, hay una anécdota que es muy bestial, que dice que una vez estaban robando. De hecho, os voy a contar una cosa. Esta anécdota en el libro, porque claro, yo me he visto muchísimas, ya sabéis, yo soy un apasionado de las artes marciales, de los deportes de combate, Mike Tyson también, todas estas figuras que tienen ese aura a su alrededor, a mí me apasionan, me gusta leer sobre su vida. Esto lo dice en una entrevista de una manera, pero en el libro lo cuenta de otra. En el libro esto, probablemente por temas a nivel legal, no lo cuenta igual que en la entrevista. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Ellos estaban robando en una casa. Entró uno de los dueños. Se dieron cuenta de que estaban robando. Él intentó salir. Su amigo, que estaba con él, no salió a tiempo. A su amigo le pillaron. En el libro cuenta que le metieron una paliza, pero en la entrevista lo que dijo es que directamente a su amigo delante de él, ¡pum!, le pegaron un tiro. Era en todos los aspectos. Esto permeaba todos los aspectos de su vida. Su madre, de hecho, delante de él, se enfadó con uno de los novios que tuvo. Cogió un cazo de agua hirviendo y le hizo al novio en la cabeza, ¡pum!, le tiró el agua hirviendo a la cara. Sí que es verdad que el novio le había pegado antes, le había metido un tortazo, pero la venganza fue terrible. Que la madre de Tyson ya tenía genio. Eso iba a los genios. Esto es, exacto, esto eran drogas, tiros, robos, como la mayoría de nosotros no nos podemos ni imaginar. Violencia todos los días, pegándose prácticamente todas las semanas, a puño desnudo, viendo cómo le disparaban a sus amigos.
obviamente arrestándolo y metiéndolo en reformatorios y así, ya lo sabéis. Estuvo en varios reformatorios y en el reformatorio en el que acabó era un reformatorio para los más malos de entre los más malos. Sí. O sea que él se pegó, él lo metieron en un reformatorio, se metió en peleas ya en ese reformatorio y lo movieron al otro reformatorio. Y en el otro, y de ahí lo fueron moviendo hasta que acabó en el peor de todos. Subiendo de level, ¿no? Exacto, iba subiendo de level porque se pegaba, era un tío súper violento, agresivo, sin referentes paternos, que es lo que hemos hablado también muchas veces. Su referente paterno era la banda y eran pues los delincuentes que tenía a su alrededor en Brooklyn. ¿Y qué es lo que pasó al final? Bueno, que encontró, y esto ya aquí ya cambia un poco la historia, encontró en el último reformatorio a un boxeador que fue el que le presentó, porque vamos a ver, ese boxeador estaba enseñando a los chavales de ese reformatorio a boxear. Entonces básicamente se subían a un ring y se pegaba con ellos y les metía una paliza. Y además él lo dice en el documental. Dice, íbamos ahí para que nos metiera una paliza. Dice que lo dejó sin aire. Dice, yo me puse a pegar con él y me dio un golpe en el hígado. No sentí nada, solo que me moría. Sí, esa frase es muy buena. Dice, no sentí nada, solo que me moría. Ahí es cuando él empezó a boxear, este hombre, el boxeador que le dejó sin aliento de un golpe, bueno, sin aliento, el dolor tremendo que te causa un golpe bien dado en el hígado, un caos hepático, fue el que le presentó ni más ni menos que a Cus D'Amato. Que Cus D'Amato es el que de alguna manera le movió en la dirección correcta. Y Mike Tyson empezó a mejorar después de conocer a Cus D'Amato. Pero ¿qué es lo que pasó? Cus D'Amato murió justo antes de que Mike Tyson se convirtiese en campeón del mundo de los pesos. Siendo Tyson, olvidemos, muy jovencito, porque fue el campeón más joven de la historia, ¿puede Exacto, ser? En 1986. Contra Trevor Berbick. Exacto, que tenía la gonorrea en ese combate. Mike Tyson había estado ya haciendo locuras y a saber dónde metió su... con alguna prostituta. Él dice, había acostado con una prostituta o con una mujer muy guarra y entonces peleaba teniendo la gonorrea. Dice, eso me ardía como el fuego del infierno. El sol del desierto o algo así. Dice el documental, es que es muy bueno documental. Y pegó, y ya verás la biografía. Ya verás, me la tengo que leer. Es muy brutal y ahí además lo comenta cómo peleó con la gonorrea, eso quemándole, y al final se convirtió en campeón del mundo de los pesos pesados. Con la muerte de Cus D'Amato, de alguna manera, esa buena línea y buena dirección que llevaba, se le rompió de golpe, volvió a coger otra vez la espiral de locura que había llevado durante tantos años. Un campeón de los pesos pesados en Estados Unidos en aquel tiempo tan joven, sin un referente paterno, sin un núcleo, sin nada. Exacto, solo sin algo gente que se le acercaba por interés, como Donkin y esta gente. Gana Tyson como un negocio. Bien, ya sabéis, hemos comentado que a los 17-18 años él había tenido ya 150 peleas callejeras, pero hace poco, en una entrevista con Tony Robbins, dijo que había tenido 400 en toda su vida. O sea, son todavía 250 peleas callejeras después de volverse profesional. Pero es que no solo hay que comentar aquí peleas callejeras, sino otras muchas locuras. Una de las peleas callejeras, de hecho, más famosas que tuvo fue contra Mitch Green. Mitch Green había sido también un oponente al que él había vencido en un combate, pero que se rayó, era un tío que no estaba bien de la cabeza. Entonces Mike Tyson, o sea, él iba detrás de Tyson porque pensaba que Tyson le había robado dinero. Esto lo pensaba porque realmente el que le había robado dinero era Don King, que era, ya sabéis, Don King, el famoso promotor, también era más malo, era una serpiente de las buenas, como dice Mike Tyson, le odia con rabia y además no me extraña porque le robó muchísimo dinero a Mike Tyson y le metió en unos líos terribles. Pero bueno, Mitch Green fue a Dapper Dan, que era una tienda de ropa que estaba en Harlem, calle 125, yo ya sabéis, me he estado en Harlem, es un barrio que no me gusta nada, por cierto, pero bueno, estuvo allí, estaba en la tienda de ropa, el otro se metió y empezaron a pegarse. Dos pesos pesados pegándose en la calle. Dos pesos pesados del boxeo luchando en la calle. Exacto, teniendo una pelea callejera. El Mitch Green era un tío era un tío grande, más de 1,90, no sé si 1,92, 1,93. Claro, Mike Tyson le pegó y le tumbó, pero el Mitch Green tenía tanto polvo de ángel, se ve que el dolor no lo sentía bien, o sea, no sentía el dolor igual. O sea, iba colocado. Y volvió, exacto, iba hasta las cejas. Y volvió a levantarse como un zombie. Además, Tyson lo dice. Le pegó, le tumbó, o sea, le pegó, pum, pum, y lo tumbó. Un par de ganchos al suelo. Boom, volvió a levantarse, pam, pam, volvió a pegarle y volvió a caer al suelo. Mike Tyson se hizo daño en la mano, por cierto, en este combate. Porque, o sea, le pegaría con ganas. Entonces, en ese momento se metió en su Rolls Royce. Se disponía a irse y de repente, pum, pum, el loco de Mitch Green empieza a golpear la ventana y él dice, espérate un segundo. Sale del coche, empieza a pegarle y él cuenta, de hecho cuenta la anécdota, dice, le agarré de la cabeza
y le dice ¡boom! Y le metió un uppercut que ya ahí lo dejó en el suelo. Además le reventó el ojo. Ahora veréis, os pondré un par de imágenes. Él se reventó la mano, fue una anécdota. De hecho, Mike Tyson pensaba, dice, se asustó porque le metió un puñetazo así después de haberle tumbado un par de veces. Un tío como Tyson, ya sabéis, Tyson incrustó una vez el protector bucal de un pobre amateur, no sé si era amateur o profesional, pero incrustó el protector bucal de uno en los dientes. O sea, ¿cómo cojones va esto? O sea, que no le salía, ¿no? O sea, le metió una uppercut tan bestia... Y se lo clavó hacia arriba. Que se lo clavó hacia arriba. ¿Y no salía después o algo? No sé si saldría o no, pero estaba incrustado. Madre de Dios. Entonces el Tyson pensó que lo había matado. Y de hecho dice al día siguiente cuando recibí, porque claro, le demandó el loco de Michigan, que estaba loco, le demandó. Y dice Tyson, estaba contento de saber que me había demandado porque eso significaba que estaba vivo y no lo había matado. Entonces, historias le pegó a Don King, obviamente, dice, además en el documental lo cuenta. De unas viejas. De unas viejas, dice, esas viejas decrépitas, no sé qué. Sí. Porque luego testificaron en contra suya, ¿sabes? Porque vieron a él pegarle a Don King, que además el Don King está mal dicho, pero se lo merecía seguro porque le robó todo lo que tenía y un poquito más. Bueno, todo lo que tenía no, pero el 90% sí. De hecho, también le pegó a un fotógrafo. Luego cuando se retiró estuvo en Las Vegas haciendo de machaca para un camello, porque estaba encocado, estaba muy era muy adicto a la cocaína, lo reconoce, a la morfina, a todo tipo de drogas que os podáis imaginar. De hecho, en los controles, esto es alguna historia muy divertida, muchos controles de boxeo, porque claro, los controlaban para que el doping tenía una pilila de plástico y él se la sacaba y hacía sus cosas ahí, pero era de plástico y tenía dentro orina de otra persona. Dice, siempre rezaba porque esa orina no fuese de una embarazada o algo así, me saliese que estoy embarazado o algo así cuando hacía el análisis. Entonces, locuras de estas, peleó de hecho contra Luz Avarés en el 2000, peleó hasta las cejas de coca también, fueron muchas veces, tuvo unos entrenamientos, a veces se rayaba y admiraba mucho a Alejandro Magno y a ciertas figuras de la historia, y hubo un entrenamiento que hizo porque él su entrenamiento más potente lo hizo cuando estaba con Cus D'Amato. Pero hubo un momento en el que se rayó la cabeza, bueno, un momento, no muchos, y empezó a hacer entrenamientos tipo griegos y espartanos. Y lo que hacía era irse a caminar. 35 kilómetros, 40 kilómetros. Luego, ya sabéis, tuvo 3 tigres de Bengala. Una vez, él, con la novia que tenía, Robin Givens, él pagó a un empleado del zoo para meterse con su novia, para que tuvieran el zoo para ellos dos solos. Pasaron por la jaula de los espalda plateada. ¿De los gorilas del lomo plateado? Exacto. Madre y había un gorila que estaba, pues obviamente el gorila alfa, que estaba de alguna manera amedrentando a los demás. Y él ofreció $10.000 al empleado del zoo para que abriera la jaula para poder pegarse. No me digas, tío. ¿Está loco? Pero el gorila lo mata. El gorila lo hubiera matado. El gorila te mata, seas quien seas. Sí. El gorila tiene, yo no sé cuántas veces, 8 veces más fuerza que un humano, no sé qué. Pero que un humano, que el más fuerte de los humanos, vamos. Sí, además una espalda plateada, no es que fuera... plateado y el alfa. No sé lo que pesará, luego buscaré la información, pero eso tiene que pesar más de 250 kilos. El gorila le coge la cabeza y le hace así, se lo carga, va. O le mete un mordisco o lo que sea. No. Pero es un tío que está bien. Estaba fuera de órbita, tío. Luego obviamente el del zoo no le diría nada, vete por ahí. al pobre Brad Pitt me lo asustó, tío, que todavía está asustado. Una vez estuvo, porque claro, él se divorció de la mujer. Y ahí hay 2 historias muy interesantes, una con Michael Jordan y otra con Brad Pitt. Vamos a contar primero la de Michael Jordan, venga. Estaban en una mesa, en una fiesta de un jugador de la NFL. Mike Tyson sabía que Michael Jordan había estado anteriormente, obviamente no no le engañó su mujer con Michael Jordan, pero sí que fue antes de estar con él, fue novia de Michael Jordan. Le dijo a Michael Jordan, sin venir a cuento, dice, tú, piensas que soy estúpido, ¿no? Pobre Michael Jordan, tío. Dice, hay uno que estaba ahí que también era jugador, el que organizó la fiesta, que era jugador de la NFL, dijo, nunca había visto a Jordan con tanto miedo en la cara. Joder. O sea, claro. Es que Michael Jordan es un tío alto también, preparado físicamente. Sí, Michael Jordan pues, es un jugador de 2 metros, pero da igual. Si también hace Mike Tyson, es eso. Exacto. Además, Mike Tyson que iría también de droga hasta las cejas, como fue. Sí, también hace Mike Tyson, te meas. Sí. Luego también la historia de Brad Pitt es muy graciosa, además, sobre todo por cómo la cuenta él en el libro, porque dice, él estaba ya a punto de divorciarse de su esposa, ya estaban prácticamente separados, no estaban viviendo juntos, y él va a casa
de su ex. Sí. Aunque aún no era su ex mujer, era su, Pero bueno, ya no era ya. su pareja, pero tal. Y se encuentra ni más ni menos que a Brad Pitt. La que era Y de claro. la mujer era de estas modelos que iban con todos los famosos, ¿no? Sí, era una buscona Porque de Brad primera. Pitt, Michael Jordan, Sí, a mí no- Tyson. la mujer era una pieza que le sacó a él 10 millones de dólares por estar 4 días casados y medio. Era una pieza de primera. Y la madre de la mujer, también lo cuenta en el libro, era una pieza de primera. En las dos, al pobre lo exprimieron ahí como una naranja. Pero bueno, en cualquier caso, se encontró Mike Tyson a Brad Pitt con la que todavía era su mujer en ese momento. Dice, él lo cuenta en su biografía, dice, el pobre me miró con una cara a punto Madre mía. como si estuviera a punto de recibir sus últimas palabras. Pobre Aquiles. Me miró como si estuviera a punto de recibir sus últimas palabras. Al pobre Brad Pitt. Fue muy gracioso, tío, cuando lo lees es muy gracioso. Claro, me lo asustó. Qué susto ser, hombre. Claro, se llevaría un pobre susto, tío. Es que es un loco, es que es un loco. Es que le pegó una vez se le murió una paloma y el pobre basurero cogió, el de los que pasaban con el coche, cogió la paloma y la tiró a la trituradora. De repente apareció Tyson, le pegó en la sien, cayó al suelo, o sea, dejó cao al pobre basurero. Madre mía. Simplemente por echarle la paloma a la trituradora, tío. Es una historia, es que es una vida. Es una locura. Y no nos hemos puesto, de hecho no nos vamos a poner en este vídeo, en los aspectos sexuales. Vamos a hacer un vídeo únicamente para eso. Porque las historias que tiene este señor. Tiene locuras, ¿no? Me has contado esta del que sale en el libro, que dejó embarazada ahí a una policía en la cárcel. Ahí. Exacto, es que tiene... Cuando estuvo en la cárcel sedujo ¿Cómo ahí puedes? a ¿Cómo puedes tú dejar embarazada a una oficial de las que estaban? Era una oficial de celda, una de las que hay en... Da igual, no, madre O sea, de Dios. No os podéis imaginar, tío. Eso, no os podéis imaginar. Si gusta Esto- este vídeo, puedes hacer el otro de las anécdotas. Si gusta este vídeo, le Sexuales. meteremos al tema sexual. Golpeó a 7 prostitutas cuando estaba hasta arriba de coca, alcohol y morfina. De hecho, en inglés lo que dice es beat, o sea, dio una paliza. Dice, estaba en una suite en un hotel, había 7 mujeres y estaba yo hasta arriba de morfina, de cocaína y tenía mis pastillas de Cialis, esto es Viagra. Dice también marihuana, también whisky y varias cosas. Dice, empecé a ponerme paranoico y a pensar que estas mujeres estaban intentando robarme y jugármela. Y empecé a darles una paliza. Dice, estaba en un lugar extraño, lo dice, I was in a dark place, estaba en un lugar oscuro, tal y cual. De hecho, yo os recomiendo que os leáis la biografía. Hay unas historias como no os podéis imaginar, hay peleas, hay sexo, hay drogas. Otros Tyson. que han tomado un camino así, a lo mejor les ha costado el pellejo, ¿eh? De hecho, hay otra historia, ahora antes de terminar, también muy interesante. Dice que discutió con Robin Givens, que era su exmujer, la loca esta de la que hemos hablado. En un Burger King, ella empezó a acelerar en su coche y resulta que lo estampó contra otro coche y además hirió a alguien. Entonces, llegaron los policías y él tenía miedo, Mike Tyson, de que le fueran a arrestar. Más que nada porque no tenía todavía carnet de conducir. Madre mía. Total, que le dice al policía, oye, ¿y por qué no te llevas el coche? Y los policías, que sería un cochazo por otra parte, Seguramente sería un Rolls Royce o algo así. se llevaron el coche y aquí no ha pasado absolutamente nada. Lo cuenta así. Sí, sí. Madre mía, qué barbaridad. Eso es una joya, hay que leérselo. Pues bueno, nada, parece que estoy haciendo yo publicidad del libro, pero es que es la verdad, es que es la pura verdad. O sea, obviamente a mí no me han pagado por promocionar el libro ni nada por el estilo, pero estas historias son tan bestiales que desde luego, aunque no seas un ávido fan de leer o lo que sea, mira este vídeo y espérate a que subamos el del sexo, que ese también va a ser. Ya veremos si no nos lo tumba YouTube. Si no, no lo... Tendremos que usar trucos. Habrá que usar trucos ahí. Exacto, como- el S quiso. Así que nada, eso ha sido todo, chicos, en este vídeo. Ya sabéis, enlace Brutal Proyecto Z en la primera línea de la descripción y el Instagram del señor Rodri y el mío. Nada más, ya sabéis. A entrenar.